hojita, pues si queréis rellenar algunos datos vuestros, independientemente si queréis escribir por detrás de la hoja un texto, lo que os dé la gana, por qué habéis venido, si conocéis algo de la grafología o de lo que es el grafodiagnóstico, que es realmente de que os voy a hablar, el grafodiagnóstico y la grafoterapia, porque luego vamos a hacer un pequeño estudio de algunas escrituras de aquellas personas que quieran, ¿vale? O sea, eso es algo totalmente que vosotros decidáis, ¿vale? ¿Te quedas aquí con nosotros? Entonces, la idea es tener ya un texto escrito previo antes de que escuchéis la charla, ¿vale? No es obligatorio hacerlo, ni muchísimo, ni una cosa ni la otra, ¿vale? O sea, no, lo de los datos por si un día os quiero mandar información o si queréis saber algo más, pero no es ni obligatorio ni nada por el estilo. Así que lo que voy a hacer es... ¿Lo das? Sí. Está aquí. ¿Cómo lo quiero yo? Que ahí empieza primero. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Todas, bienvenidos y bienvenidas. Esta es Patri. Tengo que dar las gracias a Ana María por traernos esta formación tan bonita y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, nosotros somos una asociación de Arroyomolinos, somos Arroyo Inclusión, es una asociación de nueva creación. Se creó gracias a familias con hijos con diversidad funcional y lo que hacemos es luchar porque se adapte lo que es el municipio a todas las necesidades. Entonces, bueno, pues promovemos estas formaciones que creo que son súper importantes y seguimos trabajando y luchando. Y muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí. Yo soy Ana, soy fundadora de la asociación El Roble, es una asociación de terapias complementarias. La finalidad de la asociación es dar a conocer otras terapias. Entonces me encantó, conocí a Patri a través de una amiga, Vanessa, y me encantó su proyecto. Me gusta porque son gente trabajadora, porque le venía diciendo a Jesús, digo, son frescas, comprometidas, están en búsqueda, y eso yo creo que es la energía que sana. Entonces me gusta colaborar con ellas por este motivo. Entonces, bueno, hoy en este compartir lié a Jesús, mi amigo Jesús. Él es Jesús Morales, es una persona a la que yo admiro mucho porque hace algunos años, es grafólogo, como ya os ha dicho, y grafoterapeuta. Hace bastantes años compartimos camino una temporada e hicimos un voluntariado en una asociación de fibromialgia de Móstoles, en Afibrón y en Afinsifacro. Los resultados fueron espectaculares. En 3 meses de terapia que se hicieron, bueno, hubo un cambio realmente notable en los pacientes. Así que bueno, como es otra terapia más de las muchas que hay que ayudan, pues le pedí que viniera a compartir con nosotros y a darnos como algunos consejos, ¿vale? Entonces, Jesús Morales, uno de los grafoterapeutas mejores que yo conozco. Ana María nos contó todos los beneficios que puedes obtener de este tipo de actividad, de trabajo y bueno, nos fascinó y estamos deseando contar. Así que bueno, vamos a ello. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta charla que os voy a dar es seguir un poco los pasos de cómo funciona este sistema de terapia. Realmente tiene dos formas de funcionar. Como veis ahí, una parte es el grafodiagnóstico, que realmente lo que busca es, a través de la escritura manuscrita y utilizando un poco todo el sistema nervioso del ser humano, ver en profundidad y desde un punto de vista muy inconsciente las alteraciones o los comportamientos que pueda tener una persona. Lo vamos a ver muy globalmente, ¿vale? Es un sistema que yo creé hace 43 años, el cual trabajo con él y es lo que vivo, y realmente es algo para mí fantástico. Bueno, os ha dicho Ana una pincelada de un trabajo que se hizo hace un tiempo con personas con fibromialgia, pero este campo de trabajo no tiene límites.
Es decir, no tiene límites porque como trabaja desde el punto de vista de lo que es el ser humano en su mayor profundidad y lo que hace es trabajar con la parte más inconsciente, pues al final conseguimos ver qué es lo que realmente le pasa a la persona desde el punto de vista de la etiología del problema. Generalmente se suele trabajar siempre con la sintomatología, que dice una persona le duele esto en la mano y entonces se trata la mano. Vale. Este sistema busca por qué viene ese dolor. Puede ser de la mano, pero puede ser de cualquier otro sitio. ¿Vale? Entonces, la idea siempre es buscar un poco de dónde viene. Da igual que sea un problema cognitivo, intelectual, un problema emocional o un problema fisiológico, porque también trabaja con el cuerpo, con las alteraciones corporales. Entonces, una vez que vemos en la escritura de dónde sale ese problema o por dónde viene ese problema, la idea, que sería ya la segunda parte, es cambiar una serie de grafismos en la escritura utilizando una técnica, ¿vale? No es enseñar a escribir a la persona. Muchas personas te dicen, pero voy a empezar a cambiar mi escritura, a aprender a escribir. Hombre, se supone que si ya estás formado, escribir sabes. La historia es que es la escritura donde se proyecta ese problema. Entonces, a través de una serie de reflejos condicionados, se cambia. Lleva un tiempo hacer ese trabajo, pero los resultados siempre son bastante buenos. En general, diría bastante buenos, muy efectivos y intenta siempre terminar el proceso, no quedarse con soluciono el síntoma, pero no quito el problema, porque si no al cabo de un tiempo el problema vuelve otra vez a aparecer. ¿Vale? Es como si yo tomo un medicamento porque me duele la cabeza, evidentemente ese medicamento me va a quitar el dolor de cabeza puntualmente. Si yo tengo dolores de cabeza continuamente, tendré que mirar por qué viene. No me puedo estar tomando, yo qué sé, una pastilla para el dolor de cabeza. Tendré que mirar de dónde viene para intentar corregir de dónde parte ese problema y así hacerlo desaparecer para siempre. Esa es un poco la idea de este sistema de trabajo. Siempre ir a la etiología, a lo profundo. ¿Vale? Entonces, voy a proyectar una serie de diapositivas y os voy a ir contando un poco, os voy a meter en materia. Bueno, no he utilizado nunca este ordenador, supongo que será como todos. Sí, por si acaso. Bueno, aquí os pongo, para empezar un poco, lo que es la mente. ¿Vale? A veces la mente es un poco la gran desconocida, ¿vale? Pero sin embargo tiene un poder tremendo, porque la mente, o nuestra mente, es la que maneja nuestro cuerpo. Ahora mismo yo estoy trabajando con este ordenador, ¿vale? Para que vosotros veáis la impresión. Y nuestra mente es como un gran ordenador que tiene la capacidad de manejar nuestro cuerpo, nuestra mente, o sea, nuestra parte cognitiva más bien, y también nuestro componente emocional. Es como la globalidad. Generalmente cuando nosotros estudiamos la mente, lo que hacemos es trabajar con todo, con el ser humano como un ser integral, porque evidentemente tenemos una parte corporal, otra emocional y otra cognitiva, eso es así. O sea, no podemos trabajar cortando a la persona en trozos. O sea, eso realmente no funciona muy bien, o no da los resultados que debería. Entonces, en el caso de este proceso, ¿no? De lo que es la parte más mental, la escritura siempre va a captar esos tres elementos: la parte cognitiva, la parte emocional y la parte física. Siempre lo va a captar porque es imposible para este sistema poder hacer, digamos, ver solamente una parte. No se puede. O sea, directamente se tiene que ver todo, toda la globalidad del ser humano. Pero eso es importante, porque si vemos la globalidad del ser humano, también es más fácil poder conocer a la persona en profundidad, ¿vale? Porque muchas veces, lo hablábamos antes tomando un café, ¿no? Cuando preguntas a alguien, ¿qué te pasa? No lo sé. A ver, ¿cómo que no vas a saber qué te pasa? No lo sé, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así, no sé por qué estoy triste o estoy apático o me duele esto, me duele... Muchas veces la persona no lo sabe. Quizás porque no mira en su parte más profunda. A veces cuesta mucho trabajo, ¿eh? Porque a veces hay técnicas de meditación que dices, bueno, medita e intenta encontrar, pero a veces tampoco encuentras. La escritura directamente lo proyecta. Simplemente cuando escribes ya estás proyectando todo eso. Tan sencillo como eso, ¿vale? Sí que es cierto que, como os decía hace un momentito, llevo 43 años trabajando con ello. Como yo digo, algo he aprendido. En tanto tiempo yo creo que algo he aprendido.
hay mucho trabajo de investigación detrás, independientemente del trabajo de campo, que dice del trabajo con pacientes, que es lo que yo hago habitualmente. Hay siempre un trabajo de investigación porque considero que es algo muy significativo, muy sencillo, porque es que escribir y escribimos todos. Da igual el idioma en el que escribas. Aquí no miramos que se escriba en un idioma y no se escriba en otro idioma, porque no tiene mayor importancia. Lo que miramos es el grafismo de la escritura, ¿vale? Por eso vamos a ir viendo un poco a poco todo ese proceso. Bueno, pasamos un poco a lo que es, ¿qué es lo que utiliza la mente para comunicarse con el exterior? ¿Vale? ¿Qué es lo que utiliza realmente la mente para comunicarse con el exterior? Pues el sistema nervioso. Ese tan importante, tan sencillo como esas diapositivas que veis ahí. Nuestro sistema nervioso lo que hace es captar todo lo que hay en el entorno, más todo lo que hay en nuestro cuerpo. Dentro del sistema nervioso hay diferentes sistemas que lo que hacen es dar información a nuestro cerebro para decirle qué es lo que nos duele, qué es lo que nos pasa, qué es lo que no entendemos, qué es lo que nos entristece, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos gusta del exterior, con quién nos llevamos bien, con quién nos llevamos mal, qué relaciones tenemos con nuestros padres, con nuestros amigos, con el trabajo, con la pareja. Todo eso el cerebro lo está registrando y en toda su magnitud lo que hace es guardar esa información. Simplemente la guarda la información. Y es algo que a mí me llama muchísimo la atención, que ha buscado un mecanismo para proyectarlo al exterior. Todo eso que tenemos aquí lo sabe proyectar a través de la escritura. Por supuesto que cuando tú escribes, lo único que estás viendo son letras, ¿vale?, que forman palabras y que forman frases y que forman texto. Es lo que tú ves cuando tú no conoces el sistema. Yo lo que veo es esa proyección del cerebro. ¿Qué es lo que proyecta? En todos los planos, como estas tres palabras de cognitiva, emocional y física, lo voy a repetir muchísimo, porque realmente lo que hace la escritura es proyectar esos tres elementos de forma continuada en la escritura. Entonces, no es un sistema de grafología convencional. Y diré convencional, no es un sistema de grafología francesa, que es la que generalmente suele conocer la mayoría de las personas. Este sistema trabaja de otra forma mucho más profunda. No se queda con determinados comportamientos muy sencillos, yo diría muy sencillos, sino que va mucho más allá, mucho más a lo profundo. Y simplemente, digamos, mi labor en todos estos años ha sido ver cómo en cada uno de los grafismos de la escritura proyecta información. He ido sacando conclusiones, he ido apuntando conclusiones, he ido experimentando de forma continuada hasta hacer un mapa, digamos, neurológico bastante significativo. Por supuesto que este sistema tiene una base bastante científica, ¿vale? Porque los trazos, de hecho luego os lo voy a contar de una forma mucho más directa, los trazos son una proyección mecánica de nuestro cerebro. Ya sabéis que nosotros transmitimos energía de forma continuada. Es decir, ahora mismo tenemos ahí un enchufe que produce electricidad y nosotros podemos ver esto. Pero nosotros también tenemos esos mecanismos. Es decir, nosotros también producimos electricidad. De hecho, si el corazón no produce electricidad, se acabó la luz. O si nuestro cerebro no tiene suficiente capacidad eléctrica o suficiente capacidad neurológica, que es una forma de energía química, nos moriríamos. Entonces, nuestro cuerpo ha aprendido a mandar información desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista eléctrico, que va haciendo transformaciones hasta conseguir mecánicamente que nosotros proyectemos la escritura. Es tan sencillo como eso, que es una transmisión que se da en cualquier tratado de física sencillo, casi en el colegio lo damos, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos o somos capaces de mandar una información neurológica, eléctrica, mecánica, cuando nosotros cambiamos el proceso mecánico, eléctrico, neurológico, invertimos el proceso, enseñamos al cerebro a cambiar esas formas de comportamiento. Si nosotros repetimos un patrón habitualmente, lo vamos a proyectar en la escritura. Hay un patrón que puede ser negativo y que nos está diciendo que podemos tener algún tipo de alteración, algún tipo de patología. Si cambiamos el patrón mecánicamente, nuestro cerebro va a entender el cambio de patrón y lo que va a hacer es cambiar mecanismos de comprensión interna, neurológicamente hablando, va a modificar esa conducta que nos provoca
el tipo de alteración que sea, la modifica y desaparece del ser humano. O sea, es tan sencillo como eso, os lo digo en serio, parece que es casi milagroso y es que es así, funciona de esa forma. No os puedo adornar más la historia porque realmente funciona de esa forma. Pero bueno, lo que quiero es un poco que sepáis cómo va. Si miráis la diapositiva de la izquierda, veis ahí realmente cómo la información o los estímulos externos pasan a través de la médula, van al cerebro, se registran y se quedan ahí registrados. Pero también tenemos una vía de salida, que el cerebro hace lo mismo, cambia el proceso y proyecta. Por eso, si alguien, no sé, se mete contigo, que es un estímulo que tú recibes, inmediatamente tú reaccionas de forma de, ¿dónde vas? Es decir, ya has cambiado el proceso, lo has reciclado en tu cerebro, lo has adaptado al estímulo externo que venía y lo has sacado, ¿vale? Tienes dos formas de reaccionar. Si alguien te quiere pegar, es o te defiendes o sales corriendo. Depende, ¿vale? Depende de lo que tú proceses en tu cerebro. Evidentemente, si tú procesas salir corriendo, pues lógicamente serás una persona con más miedo que una persona que se enfrente a otra. No por pegarte, ¿vale? Porque estamos hablando de algo que es un poco de violencia. Es un ejemplo para que veáis cómo funcionan los estímulos en el coche. O, no sé, cuando vamos en el coche y alguien nos hace algo, pues ya sabéis, o la pitada o algo que a lo mejor precisamente no es la pitada. Son reacciones muy inmediatas, pero las tenemos todos, ¿vale? Luego el nivel de reacción puede variar, depende de cada uno. Pero también todo aquello que nos afecta y que nos provoca algo de malignidad en algún sentido, también podemos hacer lo mismo, que reaccione de una determinada manera y lo podemos enfocar directamente sobre órganos específicos del cuerpo y nos estamos provocando lo que se define como una enfermedad. Entonces, cosas externas nos pueden afectar o cosas internas también. Es decir, si yo estoy siempre dando vueltas a las cosas y pensando en qué mal me va la vida, pues es que siempre estoy igual, qué coñazo porque me tengo que levantar a trabajar, es que siempre es la misma historia, hoy hace sol, pero qué coñazo de sol porque me voy a quemar, y dices, madre de Dios, estás muy mal, estás muy perjudicado. Claro, tú lo puedes ver desde otro punto de vista, es decir, qué maravilla, estoy vivo, qué día más estupendo hace, tengo trabajo, qué bien, voy a hacer cosas que me gustan. La vida te cambia, ¿eh? Parece una tontería, pero la vida te cambia. Entonces, todo esto y muchísimas más cosas, nuestro cerebro siempre está trabajando con ellas. Si nosotros no lo manejamos bien, nos va a salir de una forma bastante negativa y nos va a hacer daño. Por supuesto que, lo que os decía antes, una forma que ha buscado el cerebro para decir todo esto es la escritura. Es increíble. O sea, la escritura, que es algo que está ahí, que sirve para comunicarse, bueno, pues tiene otra doble comunicación, que es comunicar la parte más profunda e inconsciente del cerebro al exterior. Y luego, por supuesto, hay que aprender el sistema para analizarlo. No os estoy vendiendo un curso, ¿vale? Simplemente os estoy explicando un poco. Pues ese es todo el proceso. Sencillo, pero vamos a ir viendo algunas otras diapositivas para que tengáis. Bueno, aquí os he puesto dos diapositivas de los dos hemisferios cerebrales. Yo creo que esto casi todo el mundo lo sabe, por no decir todo el mundo, que cada uno de los hemisferios trabaja con una parte de la vida, ¿vale? El hemisferio izquierdo es curioso cómo está cruzado en nuestro cerebro y trabaja con la parte derecha del cuerpo, y al revés, el hemisferio derecho trabaja con la parte izquierda del cuerpo. O sea, siempre que haya un problema en nuestro lado izquierdo, en nuestro lado hemisferio cerebral derecho, va a reaccionar. Algo no está bien. Ya sabemos directamente. No sé, hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no sé qué me pasa, que siempre me doy golpes en la mano izquierda o en la pierna izquierda o la rodilla izquierda. Siempre me doy golpes a la izquierda. Bueno, pues te tendrás que plantear que el hemisferio derecho le estás afectando o el hemisferio derecho tiene algún problema. O si es al revés, ¿vale? Si los golpes o los cortes, las reacciones siempre son con la parte derecha del cuerpo, pues el hemisferio izquierdo es el que está más desarrollado. Generalmente todos los seres humanos tenemos más desarrollado un hemisferio que otro. Generalmente. Suele ser más el hemisferio izquierdo que el derecho, el que está más desarrollado. ¿Qué es lo que hace el hemisferio izquierdo? Os he puesto ahí unas fotos así un poco explicativas.
El hemisferio izquierdo es el que trabaja con la lógica, con la parte racional, con la ciencia, con lo científico, con lo, digamos, con lo que aparentemente es creíble, lo que aparentemente tocamos, ¿vale? Nosotros tocamos esto es científico porque lo estamos tocando, tenemos esa referencia, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que se consideran lógicas o analíticas, siempre las va a proyectar el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, imaginaos que tenemos un problema pues, de lógica, de repente, no entendemos algo. O sea, un crío, vamos a llevarlo a un crío, está en clase y las matemáticas o la física, no hay manera. O sea, dices, un negado. Es una persona que tiene muchos problemas, no se entera bien de todo ese componente. Evidentemente, ese hemisferio puede tener algún tipo de conflicto. No quiere decir que esté enfermo, ¿vale? No quiere decir que esté enfermo, pero no está tan bien desarrollado como el hemisferio a lo mejor derecho. Y entonces eso le provoca como una incapacidad para reaccionar. Y por supuesto, claro, por mucho que tú castigues al niño, por mucho que tú le digas al niño, por mucho que tú lleves al niño a un profesor particular, pues le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tiene algo que le provoca un conflicto. Tranquila. Nosotros con el grafodiagnóstico lo que vamos a ver es que hay un problema ahí. Entonces lo que vamos a hacer es modificar, ¿no? Desarrollar más esa parte de ese hemisferio para que ese niño ya no tenga problemas en el colegio. Digo, en ese sentido. Por supuesto que puede ser al contrario, puede tener más desarrollado el hemisferio derecho y entonces el niño está todo el día en el colegio volado. O sea, el niño es muy feliz porque no se entera de nada, pero porque está en su mundo. Está siempre ausente, se despista continuamente, no le interesa nada, nada de lo que se considere lógica, claro. Es una persona creativa, imaginativa, intuitiva, siempre está en su otro mundo, en su mundo paralelo, entonces no le interesa nada de lo que le están enseñando. Evidentemente, si a ese niño le enseñamos a trabajar desde ese punto de vista, ¿vale? Porque hay escuelas en este país, sí, en este país también, por supuesto que las hay, donde trabajan a los niños que tienen esa capacidad creativa. Entonces, llegan al final a las mismas conclusiones, pero desde otro plano diferente. Claro, a un niño que se le da bien las matemáticas, pues le enseñas matemáticas, pero luego a lo mejor le enseñas música y dices, mira, déjalo, dedícate a otra cosa, porque la música no es lo tuyo. Sin embargo, un niño que tiene el hemisferio derecho más desarrollado, la música y el arte es su pasión, pero le puedes condicionar para que por ahí entre en el otro sentido. O sea, es siempre coger al niño desde un plano o desde otro. En la escritura eso lo vemos. Entonces muchas veces, claro, cuando vienen padres y te dicen, a ver qué hago con mi hijo porque le voy a matar, ya, y me tiene harto, no sé qué hacer con él porque es que no hay manera de hacer carrera con él. O sea, está todo el día pintando en el colegio, no hace ni pajolero caso a la profesora y todos los días me llaman y me dicen, oiga, este niño, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues ayúdale, porque a través de la pintura puede conseguir llegar a la física o a las matemáticas. Al fin y al cabo, las matemáticas son una forma de arte, aunque pensemos que no es una forma de arte. Pero bueno, eso es otro tema a tratar en otro momento. Yo os he pintado ahí un cerebro para que veáis un poco las diferentes áreas del cerebro, los registros que hace. Pero lo que sí que es cierto es que el cerebro está interconectado. No es un elemento que, aunque tenga áreas determinadas, con situaciones determinadas, no se conecte entre él, por supuesto. El cerebro está siempre en conexión. No es algo que sean trocitos. Aunque yo voy a pintar aquí en colores para distinguir las áreas, ¿no? Que no son exactas, ¿vale? Porque hay pequeñas variaciones, depende de la persona, depende de, inclusive, de la forma que haya tenido de nacimiento, de lo que os decía, de que tenga más desarrollado un hemisferio que otro. Por supuesto que cada persona tiene el cerebro con ciertas particularidades, pero bueno, como no vamos a pintar todos, son 8.000 cerebros, entonces está complicada la cosa. Vamos a poner uno y ya vale. Bueno, pues aquí si veis, cada parte se dedica a algo en concreto. ¿Vale? No sé si lo veis. Ah, vale. Las conexiones entre ellas es permanente. Por supuesto, si os fijáis, que es una cosa súper importante. El cerebro tiene un área de la escritura. Manda narices, tiene un área de la escritura. Que como sigamos así con los niños, con los móviles, se les va a ir. Se van a quedar planas. Uno de esos colores va a desaparecer. Bueno, esto es coña y no coña.
¿vale? Quiero decir, la escritura es muy importante, manuscrita. La escritura manuscrita. De hecho, no sé si sabéis, hace no mucho tiempo, los mayores fabricantes y ingenieros y productores de la informática están en Silicon Valley. Bien, pues es curioso porque esta gente, que además son supermillonarios, llevan a sus hijos a un colegio donde solo se puede escribir a mano. Los libros están escritos a mano y no las proyecciones, en la pizarra se escribe con tiza. Y yo me planteo, esta gente sabe mucho, esta gente tiene estos aparatos casi por castigo. ¿Por qué no dejan a sus hijos que trabajen con estos aparatos? Porque no les dejan, no les dejan, hasta que no tienen, me parece que 12 o 14 años. Y todo lo hacen a mano. A lo mejor es que saben más de lo que nos imaginamos y se han dado cuenta que la escritura manuscrita es muy potente, porque consigue desarrollar más a la persona. Ya no digo al niño, a la persona en general. Y si os dais cuenta, poco a poco estamos perdiendo la escritura. Yo, bueno, ya tengo una edad que ya no me preocupa especialmente, pero digo esto como si casi yo me quedo sin trabajo, porque nadie va a escribir a mano. Y yo, analizar escrituras de ordenador, todavía no lo sé. Todavía no lo sé, porque todas son iguales. Evidentemente, la escritura es muy poderosa. Y si ha desarrollado un área en el cerebro exclusivamente para ella, imaginaos el poder que tiene. Tremendo. Bueno, pues todas esas zonas del cerebro lo que hace es que confluyen en la escritura para que a la hora de escribir proyecte todo lo que os está contando. Y dices, Dios, qué potente es esto. ¿Cómo ha buscado el cerebro al sistema nervioso y a través de la escritura desarrollar y sacar al exterior algo para que se pueda analizar y comprobar un montón de cosas? Y os digo, es que se pueden comprobar muchísimas cosas en la escritura, muchísimas. Por eso os decía antes que si luego queréis, podemos mirar alguna escritura para que veáis un poco cosas. No me meteré en profundidad porque en la escritura se ven muchas cosas, muchísimas. Os lo iré contando, no para que os asustéis, sino para que veáis la capacidad que tiene de profundizar. Pero bueno, si me dais alguna escritura porque queréis que analice alguna escritura, me quedaré con cosas que nadie... con intimidades no. Con intimidades no, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí os cuento un poco ya lo que es el grafodiagnóstico en sí, ¿vale? Por eso os decía antes, la escritura lo que hace es definir un poco a la persona. Es una parte de ti. O sea, tú cuando escribes y haces un manuscrito, ahí dejas impreso parte de tu persona. Yo he hecho trabajos con personas pues, que han fallecido hace 200 o 300 años, para ver cómo eran esas personas en su momento, ¿vale? Porque ese documento es para siempre. Por supuesto que cuando yo miro un documento fechado en X momento, miras el momento de esa persona, o un periodo de esa persona, por supuesto, porque si algo cambia, imaginaos ahora mismo, vosotros me dais vuestra escritura, ¿vale? Yo tengo aquí todas las escrituras y de repente alguien al salir se cae y se rompe una pierna. Si vuelve a escribir en ese momento, en la escritura sale la rotura de la pierna, porque el cerebro lo acaba de registrar. Entonces, inmediatamente cuando tú escribes, en la zona donde están las piernas, sale que hay un bloqueo o una rotura. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el cerebro lo registra de forma inmediata. Por eso, cualquier cosa que pase en el exterior, siempre va a estar captándola. Siempre. ¿Vale? O sea, es tan importante como eso. Entonces, el grafodiagnóstico lo que hace es eso, es coger la parte cognitiva, la parte emocional, la parte física, analizarla y ponerla a tu servicio. No a tu servicio, sino al servicio de la persona, porque evidentemente cuando yo veo lo que le pasa a una persona y se lo cuento, es para que esa persona, si hay algo que está mal, que lo pueda modificar. Por supuesto, luego puede hacer grafoterapia o no, eso es independiente, pero tú ya sabes qué te pasa, luego ya puedes ir pues, al médico X, o al psicólogo, o al psiquiatra, o a donde tú consideres. Por supuesto, yo siempre voy a intentar que la persona haga grafoterapia porque considero que puede trabajar con todo eso, con la parte, digamos, clínica, con la parte psicológica y con la parte también intelectual, todo de una vez.
Pero bueno, luego la persona puede ir donde considere que le resulta más atractivo o menos complicado o más sencillo. Vale, pues pasamos a la siguiente. Vale, aquí ya vamos a ver cosas un poco más concretas. ¿Vale? Luego sí que he puesto algunas letras y tal para que veamos algo. Todas las escrituras, sin excepción, o mejor dicho, todo lo que sea gráfico que el ser humano desarrolle, siempre lleva 4 direcciones en la escritura. Siempre, todas las letras. Da igual el idioma que sea, o aunque sea jeroglíficos, aunque sea una pintura, ¿vale? Porque a través, por ejemplo, de un cuadro, por supuesto, hecho a mano, no fotocopiado, lógicamente, podemos saber cómo es una persona. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer 4 movimientos inicialmente. Siempre va a haber 4 direcciones en la escritura, en todos nosotros y en todos los seres humanos. Eso es algo que el cerebro lo tiene registrado de esa manera. No puede haber más de 4 direcciones básicas. Y digo direcciones básicas. Si vosotros miráis, ahora que estáis escribiendo, vuestra escritura, si intentáis mirar las letras que hacéis, veréis que ahí, en la misma letra, hay movimientos que suben, movimientos que van hacia la izquierda, movimientos que bajan y movimientos que van a la derecha. Eso es algo que si lo miráis, que estáis escribiendo, vais a ver que sí, que hay movimientos. No letras, movimientos, o sea, trazos. Más bien se definen como trazos, ¿no? Con esas 4 direcciones. Nosotros, los seres humanos, dentro de estas 4 direcciones, en la escritura siempre vamos a tener un predominio, porque cada una de las direcciones que tengamos más desarrolladas, porque sí que es cierto que dentro de la escritura vamos a desarrollar más una cualidad que otra, es decir, vamos a hacer trazos, más trazos que suben, más trazos que regresan, más trazos que bajan o más trazos que avanzan. Siempre vamos a hacer eso. Es muy difícil que haya un cómputo, digamos, de un 25% de cada uno. Es prácticamente imposible, porque estas cualidades, que es lo que os he puesto aquí, estas direcciones que forman cualidades, lo que hacen es dar un determinado tipo de comportamiento. Y ninguno de los seres humanos somos iguales. Tenemos connotaciones, somos similares, pero no somos iguales. Ni enfocamos las cosas desde el mismo prisma. Entonces, si por ejemplo somos personas que tenemos más trazos que suben, práctico, como he puesto ahí, somos personas como más prácticas, es decir, nos gusta el buen vivir, la alimentación, la comida, comer bien, disfrutar de las cosas, conseguir placeres, tener una economía importante y desarrollada, bueno, en general, vivir bien, lo que se considera vivir socialmente hablando, ¿vale? Si, por ejemplo, la persona tiene más desarrollado la parte de los trazos que regresan, de la cualidad de regresa que pone ahí, es una persona más profunda, ¿vale? La cualidad que tiene más desarrollada es la profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una persona que siempre está mirando hacia adentro, trabajando su interior, haciendo meditaciones, yoga, es decir, todo aquello que le resulte como un trabajo hacia el interior, como buscar cosas de dentro, ¿vale? Es una persona creativa porque siempre está viendo cómo hacer ese proceso. Es una persona, pues lo de vivir bien le da un poco igual, porque vivir bien para esa persona es disfrutar de su interior, disfrutar de sí mismo, mirarse al espejo y sentirse a gusto. Esa es una persona que trabaja esa parte más profunda. O sea, aquí, en este grupo que estamos ahora mismo, seguramente que haya de los 4 tipos, seguro, vamos, porque es muy difícil, además luego con pequeñas combinaciones, bueno, con millones de combinaciones, no con pocas combinaciones. Luego tenemos otra cualidad, que es las cualidades de los movimientos que bajan en la escritura, que es el de seguridad. He puesto seguridad porque ese tipo de personas son las personas más seguras de todas. Son los que dirigen las empresas, los que llevan las casas, quien controla la casa, quien lleva la estructura de la casa, el conseguir los objetivos de la casa, el mantener un orden, el que sabe cómo llevar a cabo las cosas. El más equilibrado de todos, el más estable, también es el más fuerte. O sea, generalmente las personas que tienen más desarrollado esta cualidad son los líderes, generalmente los líderes
en la casa, líderes en el trabajo, líderes en la política, líderes en la vida cotidiana, gente que tiene liderazgo de por sí. Todas son buenas, ¿eh? Porque ser líder no todo el mundo sabe hacerlo. O sea, por ejemplo, un práctico, por ejemplo, una persona que le gusta vivir bien, pues un líder no, porque lo que le gusta es vivir escaqueado, es como tanto trabajo, yo mira, con esto me voy apañando, que vivo bien, no quiero complicarme la vida, ¿vale? Entonces, esa persona no vale como líder. ¿Por qué? Porque no quiere complicarse la vida. Una persona que le gusta vivir bien, es decir, disfrutar de las cosas, no se mete en todos los embolados, porque tiene que estar siempre dispuesto a ordenar, dispuesto a mandar, dispuesto a llevar a cabo un trabajo. Por último, tenemos la cualidad de los trazos que avanzan, ¿vale?, en la escritura. Ahí os he puesto como trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Las personas trascendentes son las personas más divertidas. Estas están metidas en todos los sábados. Los que les gusta bailar, salir de fiesta, siempre están viajando, se relacionan con los amigos, se meten en todos los charcos, en todas las actividades, son muy divertidos. Las responsabilidades ya no va con ellos, pero divertirse están a la orden del día. Entonces son personas que se mueven siempre en el entorno. Cuando entran, ese tipo de personas, cuando entran a los sitios, llaman la atención, porque siempre son muy divertidas, son muy simpáticas, son personas que generan siempre que en su entorno haya gente que les resulte atractivo estar con ellos. Son buenos amigos, se relacionan bien, pero eso sí, están un poco locos siempre. Entre comillas lo de loco, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, la locura quiere decir la diversión, que les encanta. Por supuesto que todos son buenos, todas las cualidades tienen su componente positivo. Estas cuatro, ya os digo, que se van combinando entre ellas, porque si veis una letra tiene diferentes cualidades, no solamente tiene una. Por lo tanto, esos matices de mayor o menor cualidad hace que una persona tenga un determinado tipo de comportamiento. Pero también es cierto que esas combinaciones, aquella parte negativa de la combinación, porque claro, cuando hay una cualidad que está más desarrollada, hay otra que está en disminución. Esto es como lo que os hablaba del cerebro. Si tienes más desarrollado un hemisferio, tienes menos desarrollado otro. Por lógica. No quiere decir que seamos tontos, no, vale, o sea, que no tiene nada que ver con eso, simplemente que tenemos un desarrollo más o menos, entonces eso siempre va así. Quiere decir, nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, siempre se mueve con estas proporciones. Va desarrollando una cosa y no es que la otra la disminuya, simplemente va aumentando, ¿vale? Es decir, si tú tienes un cociente intelectual de 100, puedes tener un desarrollo de un hemisferio del 20 y el 80. Si tú tienes 150 de cociente intelectual, sigues teniendo 20 y 80, pero eres mucho más inteligente. Pero siempre vas a tener ese desarrollo. Por supuesto que también es cierto que hay técnicas para desarrollar más un hemisferio que otro, o técnicas para desarrollar un hemisferio, ¿vale? Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre llevo observando desde que trabajo con la grafoterapia es, siempre que se hace terapia, aunque no quieras trabajar eso, siempre el cociente intelectual sube. Siempre sube, en todo el mundo. O sea, si una persona viene con un cociente intelectual de 100, que es la media, lo más normal, cuando lleva varios meses trabajando con grafoterapia, ya ha subido al menos 5 puntos. Simplemente, ¿por qué? Porque desarrolla más las capacidades mentales. Y entonces el cociente intelectual sube. Me da igual que sea una persona adulta, que sea un niño. También es cierto que los niños, por ejemplo, desarrollan más el cociente intelectual más rápido que un adulto, ¿vale? Porque ellos son como esponjas que vienen a aprender. Nosotros a veces ya venimos con alguna carguita que hay que echar, ¿vale? Alguna tara o algún problema o algún conflicto o cosas que hemos vivido que nos provocan como ciertas situaciones estresantes. Entonces todo eso nos bloquea y tenemos que cortar cosas, romper traumas, romper conflictos para tirar para adelante. Pero los niños evolucionan a una velocidad tremenda. Yo siempre digo que esta terapia, por ejemplo, es inversamente proporcional a la edad. Cuanto más joven, más rápida funciona la terapia. No quiere decir que no funcione con personas más mayores, sí, pero es más lento, ¿vale? Es una cosa que yo siempre se lo digo a la persona. Si tú tienes 70 años, siempre te va a costar más conseguir ese objetivo que si tienes 15. Siempre. ¿Por qué? Porque tienes un aprendizaje que tienes que ir desbloqueando. Y cuesta. Cuando tú has pasado por situaciones
yo qué sé, de pérdida de seres queridos, si te has quedado solo en la vida, si, no sé, si has tenido accidentes, yo qué sé, mil cosas que nos pueden pasar, todo eso son bloqueos que tenemos que ir rompiendo. Por supuesto que se rompen, pero siempre cuesta un poco más, ¿vale? Yo lo digo para que lo sepáis. Bueno, seguimos con la escritura. Estas son las cualidades, pero ahora vamos a pasar realmente a lo que es la escritura. O sea, la escritura, todas las escrituras están formadas realmente por 12 trazos. Es muy curioso que nuestro cerebro, que tiene unas capacidades bestiales, solamente sepa construir 12 trazos en la escritura para proyectar todo lo que le pasa. Todo. Por supuesto que estos trazos que veis aquí, que luego lo vamos a ir explicando físicamente, pues cada uno de ellos tiene una función muy específica. Muy específica. Pero sí que es cierto que todo el mundo va a proyectar siempre esos 12 trazos. Es imposible hacer 13 o 14. Imposible. No tiene nada que ver la inteligencia, ni tus cualidades, ni tus capacidades, ni nada. Es que nuestro cerebro no está construido para hacer más que 12 trazos. Entonces, ahí proyectas todo lo que tú eres. No solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista fisiológico. Los trazos definen también funciones de los órganos. ¿Cómo funciona un órgano? ¿Vale? Todos los órganos, nosotros también lo vamos a proyectar en la escritura. Entonces, según el trazo, vamos a saber qué órgano puede estar afectado. Y, en muchos casos, qué tipo de afección tiene. Simplemente porque tú hagas un trazo de una determinada manera. Eso ya es un poco más profundo, ¿vale? Intentaré hacerlo más básico, porque si no ahí nos podemos perder. Eso es un poco complicado. Yo a cada uno de los trazos, ¿vale? Luego lo vamos a ver en una escritura, lo he definido. Si os fijáis un poco con los números, tiene 12 números, pero coinciden, entre comillas, simbólicamente con las horas del reloj, ¿vale? Las 12, la 1, las 2, ¿vale? Para que sea un poco más fácil entenderlo. O sea, coincide con el reloj, no es que tenga que coincidir con las horas del reloj, pero bueno, de alguna forma simbólica lo he puesto ahí. Sí que es cierto que yo aquí lo que he hecho ha sido un eje de coordenadas. ¿Veis que hay un eje de coordenadas? Y entonces hay 3 trazos que suben. Os hablaba hace un momento de la cualidad de la practicidad. Esos 3 trazos que suben están relacionados con la cualidad de la practicidad, con la primera que hemos visto hace un momento. Si miráis el eje de coordenadas, hay un trazo que sube justo por el centro, ¿vale? Y ese sería el trazo que sube por el centro, o sea, el sube centro. Sería tan sencillo como eso. Luego, el trazo número 11 sube también, pero sube por la izquierda del centro. Por lo tanto, yo lo he definido como sube izquierda. Y luego, el trazo que sube por la derecha de ese eje de coordenadas lo he puesto sube por la derecha. Quiere decir, no me complica mucho. No me complica mucho. Digo, esto es así de fácil, ¿para qué le vamos a dar más problemas? Si vamos hacia la izquierda, por ejemplo, pues yo lo que pasa es que no he puesto izquierda, porque como si os fijáis ahí, sube izquierda, sube derecha, entonces si pongo izquierda a izquierda, pues es un poco de lío. Entonces he puesto trazos que regresan, que son los que van hacia la izquierda, pero son trazos que regresan. Y en el eje, el que va por el centro, pues es el que regresa por el centro, evidentemente. El que está por encima es el que regresa por arriba y el que está por abajo, el que regresa por abajo. Por eso digo que no me complica mucho la vida para definirlos y sobre todo para que fuera muy sencillo. O sea, realmente entender esto es muy sencillo. Y cuando pintemos alguna letra, que si queréis pongo alguna letra, si os vais fijando de cómo son estos trazos, ¿veis? Los trazos que bajan igual, el que baja por el centro, el que baja por la izquierda, el que baja por la derecha, igual, los trazos que avanzan, los que van hacia la derecha, los que avanzan, avanza por el centro, por arriba y por abajo. Fijaos qué fácil. Voy a apuntaros una letra en la pizarra y vamos a intentar ver qué trazos lleva una letra, por ejemplo. A ver, ¿qué color os gusta? El azul. Lo voy a poner aquí a un lado. Voy a intentar poner una letra en grande. Vamos a poner, por ejemplo, esta letra. Bueno, vamos a cerrarla ahí. ¿Qué letra es esa? ¿La conocéis, no? Es una L. Está claro, ¿no? Que es una L. Vale. Si os fijáis, bueno, yo he empezado aquí y he empezado aquí. ¿Vale? Por lo tanto, yo este eje lo traslado ahí.
mentalmente trasladar el eje ahí. Yo traslado el eje ahí y lo pongo aquí. ¿Vale? Lo voy a pintar ahora de otro color para que lo veamos. Vale, acabo de trasladar el eje. He trasladado aquí el eje. Vale. ¿Veis el eje? Vale. Yo he empezado aquí y este trazo va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Llega un momento en que empieza a irse hacia la izquierda. Bueno, pues va subiendo más o menos hasta por aquí. ¿Lo veis, no? Que sube, sube, sube y luego ya se va hacia la izquierda. Si yo tiro de este eje una línea, vamos a suponer que yo tiro una línea hasta aquí, ¿vale? Hago esto, este eje lo puedo, por supuesto, que mover, ¿vale? Sería más o menos así, pero este movimiento que sube, imaginaos que esta línea es esta, ¿vale? Que es el eje central. ¿Cuál sería el movimiento que sube? De todos ellos, ¿cuál sería el movimiento que sube? Sube derecha. Fácil, ¿no? Es muy fácil, ¿vale? Pues este sería el sube derecha, ¿vale? Que estaría aquí. Bien. Yo ahora traslado el eje y lo pongo aquí arriba. Porque aquí, como ha cambiado de dirección, el eje va en otra dirección. O sea, la dirección va hacia la izquierda. Entonces, esto va hacia la izquierda hasta que llega un momento que empieza a bajar. ¿Vale? Más o menos regresa, va regresando, regresando, que ahí aproximadamente, ¿vale? Empieza a bajar. Entonces, si yo tiro un eje aquí, ¿vale? Y ese va hacia la izquierda, ¿qué movimiento veis que es ese? Para arriba. No, bajando, regresa abajo. No, mira, es este movimiento, es ese movimiento. ¿Veis? Sería un regresa por arriba, por ejemplo. Vuelta otra vez. Yo empiezo aquí, este trazo va bajando hasta más o menos por aquí que empieza a avanzar. ¿Vale? O sea, este trazo, ¿vale? Imaginaos el eje aquí, yo tiro el eje aquí, y ahí el eje, y este trazo va bajando y luego se va hacia allá. ¿Vale? Si yo miro trazo que baja y que luego se va hacia la derecha, ¿vale? Va bajando y luego se va hacia la derecha. ¿Lo veis? Baja por la izquierda, va bajando y luego se va a la derecha. Este trazo sería el baja izquierda. Vale, y luego hay un movimiento que va hacia la derecha. No voy a marcarlo, bueno, voy a poner aquí un eje, este va hacia la derecha. ¿Lo veis? Aquí hay, este es un matiz que es más complicado verlo. Este trazo más o menos va yendo hacia la derecha, pero luego llega un momento que, ¿veis? Tiene esta curva, ¿vale? Que sería un trazo que avanza, seguro, porque va hacia la derecha. Y si os fijáis, es el trazo que avanza por abajo. ¿Lo veis? ¿Vale? Un trazo que avanza por abajo. Y por último hay otro eje que sería aquí, y este trazo sí que sale derecho, va hacia la derecha. Y cuando va a la derecha no quiere decir que vaya en esta dirección, exactamente. Siempre hay pequeñas fluctuaciones, porque la escritura es algo plástico, siempre está en movimiento. Hombre, si esto gira así, ya no va hacia la derecha, va para arriba, ¿vale? Es decir, la derecha es todo lo que va desde aquí a aquí, todo eso es la derecha, ¿vale? Entonces, ese último trazo, que no cambia de dirección porque sería un trazo que va siempre en línea recta, sería el último trazo que sería avanza centro. Ese sería el último trazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una sola letra nosotros hemos visto 1, 2, 3, 4 y 5 trazos. Y cada uno de ellos tiene una función específica dentro de la escritura. Y cuando digo una función específica, me refiero a que hace cosas diferentes. Hemos visto una letra. Imaginaos cuando hay un texto que hay muchísimas letras y todas siguen el mismo proceso, ¿vale? Cada una de las letras, cuando yo analizo una escritura, siempre miro cada uno de los trazos en las letras. ¿Por qué? Porque si hay algo erróneo, por decirlo de alguna forma, que luego ya veremos a lo que hago referencia con erróneo, pues lo que me va a dar es una información de que hay un problema. Si yo, por ejemplo,
tengo que hacer unas determinadas funciones en la escritura, no es que tenga que hacer unas funciones en la escritura por hacer en la escritura, es que tengo que hacer unas funciones en mi vida. Si yo no las hago, hay un problema en mi vida. Claro, yo digo, yo tengo que hacer la función de andar, y estoy sentado en una silla de ruedas y digo, pues la función de andar exactamente no la estoy haciendo, ¿vale? Porque estoy en una silla de ruedas, entonces tengo un problema ahí, de disfuncionalidad, ¿vale? O cualquier otra cosa. Si yo tengo un problema, por ejemplo, de que el sistema inmunológico, que las cosas del entorno me afectan y me cojo constipado continuamente y siempre estoy moqueando y demás, pues la función de la protección de los microorganismos que hay en el ambiente no lo estoy haciendo bien. Entonces, todo me está afectando, todo me está provocando reacciones corporales. Dime. ¿Te puedo preguntar? Sí. Vale. Es que me ha surgido una duda, porque, claro, viendo lo de los trazos, al final también va mucho por la forma de la letra, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo pregunto, porque lo traslado ahora al caso de mi hijo. Nosotros veníamos de vivir en otro país, y donde en el colegio a él le enseñaban a escribir las letras por separado. Ya. La L, él no lo hacía así, él hacía así un palo hacia abajo, y ahora al llegar aquí a España le obligan a escribir en cursiva. Ajá. Entonces, al final, claro, él ha modificado su letra porque le están obligando a modificar la letra. Pero ¿en qué influye eso? O sea, Vamos a ver, cuando una persona está haciendo los grafismos de una determinada manera es que se expresa de esa forma, ¿vale? Cuando hay una modificación obligatoria, sí que pueden alterarle una función, o pueden provocar o darle una función que a lo mejor no estaba haciendo, ¿vale? O sea, quiere decir, si él no hacía nunca ese movimiento que tú dices, es que es muy curioso, porque ese movimiento es el movimiento que está relacionado con prevenirse, curiosamente. Luego lo vamos a ver porque lo tengo ahí en una diapositiva. ¿Qué quiere decir? Pues posiblemente si tu hijo nunca hacía ese movimiento, podía ser una persona más sensible a las reacciones externas. Es decir, se constipaba más, podía moquear más, podía tener más infecciones, podía doler los oídos. Es decir, es una persona que tiene más sensibilidad a todos los microorganismos que pueda haber en el ambiente, inclusive los que pueda provocar él. Entonces puede tener más tendencia a tener problemas de tipo infeccioso, del tipo que sea, ¿vale? Yo no sé si él funcionaba de esa manera cuando estabais fuera. No, o sea, No eres consciente. No, o sea, ahora mismo no soy consciente de ello. Vale, generalmente, ya os digo, ese movimiento, además es muy curioso, el movimiento que tú estás diciendo está desapareciendo de la escritura de muchos, sobre todo de los chicos. Es muy curioso, ellos dicen por facilidad, por comodidad, un palo, ¿vale? Pero están quitando funciones. Cuando una persona quita una función, poco a poco va deteriorando esa función también en el cerebro y eso va provocando reacciones. O sea, todo lo que nosotros suprimamos de nuestras funciones nos va a provocar reacciones luego a posteriori. Claro, porque, por ejemplo, él al principio cuando empezó a hacer la cursiva le costaba muchísimo y escribía mucho más lento. Él decía que tenía una letra más fea, es verdad que la tiene más fea, pero ahora, aunque tiene la letra más fea, él ya se ha acostumbrado a escribir así y entonces escribe así. Y el otro día yo le decía, pero escribe, si te resulta más sencillo, escribe de la otra forma. Y me decía, no, es que ahora así como que se sentía mejor, me dijo. Dice, así me siento mejor. Y digo, vale. Claro, pues ves, ha incorporado esas funciones y su cerebro lo que está es desarrollando mejor esas funciones. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Un poco 11. 11. ¿Y hace mucho que estáis aquí? Digo, un poco No, desde septiembre. Ah. ¿Y cómo llevaba él antes todos los estudios desde el punto de vista de lo que es la ciencia? Bien. ¿Aprobaba bien? Sí, Todas las sí. matemáticas, la física, todo eso lo llevaba bien. Sí. Bueno. Lo que sí he notado que era antes como mucho más sensible que ahora. Antes como que le afectaban mucho más las cosas que cuando lo estabas comentando. O sea, es verdad que respecto a resfriados y eso no me suena, pero sí respecto a la sensibilidad sí que era mucho más sensible, que yo lo achacaba también a que era más pequeño, como va creciendo, pues... Claro, es que ese trazo en concreto es un trazo que está relacionado con desarrollar más la parte de la lógica, de la racionalidad. Entonces, claro, está potenciando más el hemisferio derecho con ese nuevo trazo que incorpora en su escritura y por lo tanto pierde parte de la sensibilidad. Es decir, está intentando igualar un poco
un hemisferio con otro, ¿vale? También es cierto que cuando tú modificas la escritura, claro, hay un cambio de comportamiento. O sea, hay un cambio de comportamiento, que realmente es un poco lo que yo hago cuando hago terapia. Cambiar parte de la escritura, no de esa forma, pero bueno, cambiarla, para que la persona cambie, modifique cierto comportamiento. Pero en este caso siempre vas buscando que el comportamiento nuevo sea más satisfactorio para la persona, evidentemente. Lo que vas buscando es aquello que le puede afectar o hacer daño para que esa persona se quite ese conflicto y siga disfrutando de la vida, o disfrute de la vida, o haga lo que tenga que hacer. Depende, por supuesto, de cada persona y cada edad, ¿no? Pero sí que es verdad que si se modifica, sí puede haber problemas. Dime. Ahí está. Sí, un poco a raíz de la pregunta que he hecho. Sí. Yo lo que entiendo de esto es que la manera en la que te enseñan a escribir infiere en tu manera de comportarte. Sí. Independientemente de cómo seas. Pues sí, la verdad es que sí. Si te obligan a escribir, de una determinada manera, sí que te están, digamos, condicionando a tener un determinado tipo de comportamiento. ¿Vale? Por supuesto que luego hay matices entre los niños, ¿no? Porque aunque parezca la misma letra, no es la misma letra, porque siempre hay modificaciones. Es decir, cuando nosotros trabajamos con los trazos, se puede suprimir algún trazo, porque hay personas que lo suprimen, ya os digo que puede ser problemático, pero independientemente de eso, hay un componente que es cómo se hace el trazo. O sea, realmente el trazo es un vector direccional, como veis aquí, son vectores direccionales, y nosotros aparte miramos el módulo. Quiero decir, el módulo del vector es cómo se hace el módulo, cómo se hace el vector. Más presionado, menos presionado, más rápido, menos rápido, con mayor longitud, menor longitud. Es decir, todos esos patrones, que es física, eso es física pura, lo que nos da es el matiz de cómo está funcionando esa persona. ¿Vale? Entonces, sí que dentro de que puede ser la misma letra aparentemente que la de su compañero, si miramos vamos a ver que no. Aunque te hayan obligado a escribir, porque siempre hay matices tuyos personales, porque claro, hay otra parte de ese niño que es la convivencia con los amigos, la convivencia con los padres. Todo eso define también ciertas características. Pero lo que sí que es cierto es que si te obligan a hacerlo de una forma muy rigurosa, sí que ese grupo de niños van a tener comportamientos muy similares. O sea, yo hace tiempo empecé a tener una serie de... Curiosamente eran todo mujeres, con unas características muy similares. Y tenían todas una patología, que era, tenían el colon irritable, el síndrome este de Crohn. Entonces me resultó curioso, ¿no? Porque digo, una persona, otra mujer, así estuvieron viniendo, entonces ya me empecé un poco a mosquear. ¿Qué pasa aquí? Entonces ya empecé a preguntar a todas en qué colegio habían estudiado. Y todas, luego eran amigas, claro, por eso se iban pasando unas a otras y iban viniendo todas a la consulta. Todas habían estudiado en colegio de monjas. Y entonces la profesora les había obligado a escribir de una determinada manera. Entonces, esa profesora que les había obligado tenía ese síndrome. Y le había, no es que se lo hubiera pegado, porque eso no se pega, ¿vale? Pero el condicionar la escritura de una determinada manera también te puede llevar a tener una patología o una alteración. Si yo te obligo a escribir de una determinada manera, te puedo hacer daño en una parte del cuerpo. Porque claro, yo sé qué parte del cuerpo es la que tú tienes, tú, cualquier persona, porque todos lo proyectamos de la misma forma. O sea, no es que cada persona lo proyecte de una forma, todos lo proyectamos de la misma forma. Si yo sé que ese problema está en ese trazo en concreto y de una determinada manera, si yo lo potencio, puedo provocar una reacción negativa en esa persona. Evidentemente no es mi trabajo hacer eso, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Pero, por supuesto que si yo como profesor te obligo a hacerlo siguiendo ese patrón, te puedo hacer daño. Si está mal hecho, ¿eh? Si está mal hecho. No quiere decir que todos los profesores lo vayan a hacer, porque no es así. Pero sí que antiguamente sí que se obligaba a que los niños o las niñas siguieran un patrón muy específico. Ahora no. Ahora generalmente no. Las caligrafías, que hacíamos miles de caligrafías. Claro, las caligrafías han condicionado mucho a la gente, ¿eh? Porque las caligrafías eran tal cual, y entonces sí que condiciona. Y sí que es verdad que Rubio era una caligrafía que no estaba mal, pero había algunos trazos que no eran muy buenos, ¿eh? Yo la he estudiado desde el punto de vista grafológico, y sí que es cierto que hay trazos que están muy bien estructurados, pero hay otros que son incómodos para la persona, porque perdía un poco la capacidad de luchar, la capacidad de enfrentarse a las cosas.
esa caligrafía. En ciertos aspectos la persona le costaba mucho reaccionar, era más, más débil emocionalmente, un poquito más débil. Ahora los niños son más fuertes, pero se les va mucho la cabeza, de otra manera, por otras cuestiones. Perdona un segundo, aquí está. Sí, perdona, quería hacer una puntualización, no sé qué te parece, Jesús, qué os parece a todas vosotros. Si terminamos un poco primero la presentación y luego vamos a las preguntas, porque si os dais cuenta, ya vamos de una a otra y ya hay 3 manos. Se han acabado. Entonces, no sé qué te parece a ti, Sí, perfecto, Jesús, casi mejor, sí, así. ¿verdad? Porque él va a hablar a lo largo de la presentación de preguntas que ya estáis haciendo. Entonces, Posiblemente. es mejor que terminar la presentación y luego llevamos a las preguntas, que sé que tenéis muchas. Sí, vale. Gracias. Y gracias por vuestra paciencia, que Sí. se agradece. Bueno, seguimos un poco con lo de los trazos. Esta diapositiva, intentar tenerla en la cabeza, si no luego ya la volveremos a mirar si es necesario. Y ya veis lo que os decía, 12 trazos son los únicos que puede hacer una persona como proyección. Pero igual, cuando una persona pinta un cuadro o dibuja, solamente puede hacer 12 trazos, ¿vale? Con los matices, pero solo 12 trazos. Por eso os decía antes que si tú estudias cuadros de artistas, por supuesto, de pintores, puedes saber cómo era esa persona en la época que pintó ese cuadro, porque generalmente las trazadas suelen estar más definidas en un sentido o en otro, tienen más presión en un sentido o en otro. Entonces eso define el comportamiento de esa persona. Y de hecho, si conocéis pintores, sabéis que depende qué épocas los pintores desarrollan unos trazos más que otros y tienen unos cuadros más significativos que otros. Y es por su estado anímico, por sus reacciones, por la vida que están llevando, por la pareja, por los hijos, por 1000 cosas que nos pasan, ¿no? Entonces esas cosas generan matices. O sea, la escritura es algo, como os decía antes, plástica, va moviéndose a lo largo de la vida. Porque claro, si tú no tienes un problema X y cuando tienes 50 años si lo tienes, evidentemente la escritura te ha cambiado, porque la escritura proyecta ese problema. O sea, la escritura va modificándose, siempre, en todos los seres. Por eso os decía que una escritura es un documento de ese periodo del momento. Si pasa algo, esa escritura va a variar. Por eso os decía lo de si alguien se cae saliendo y ha escrito y vuelve a escribir, saldrá esa rotura. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el cerebro lo acaba de registrar. Entonces, siempre va a haber movimientos ahí. Bueno, seguimos un poco. Vale, aquí os he puesto lo de la energía del trazo. Lo que os decía hace un momento. La energía del trazo es cómo se construye, ¿vale? Aquí he puesto diferentes formas de energía porque en la física y exactamente en la termodinámica hay una ley que conocemos todos, que es la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso os decía antes, nuestro cerebro genera una energía neurológica que luego se convierte en una energía eléctrica porque pasa por los canales de la médula espinal y termina en un músculo que tiene una reacción que es una energía mecánica para que podamos andar o en este caso para que podamos escribir, ¿vale? Eso es así, o sea, eso no hay que darle más vueltas. Por supuesto que, ¿veis? El corazón, por ejemplo, que os he puesto aquí, ¿qué es lo que hace? Produce una energía de más o menos 120 milivoltios. Si el corazón no produjera esa energía, o no llegara a esa cantidad de energía y no tuviéramos otros elementos dentro del corazón para regularlo, pues evidentemente el corazón se pararía o iría acelerado, como le pasa a mucha gente, tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque eléctricamente el corazón está sobreexcitado, sobrecargado. En vez de 120 milivoltios, a lo mejor está produciendo 180 o 190. ¿Qué es lo que genera eso? Una subida de tensión. Literal, subida de tensión, además que es así. Si veis que esa energía es una energía eléctrica, y como os he dicho antes, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, si nosotros con la escritura proyectamos esa energía en la escritura y sabemos que tenemos 150 o 160 milivoltios, sabemos que esa persona tiene un problema de tensión alta. Regulando mecánicamente, desde el punto de vista de la escritura, de cambiar, ¿no? Hacer grafoterapia, que es como se definiría, cambiar esa energía o esa energía, en este caso eléctrica, esa tensión disminuiría, se regularía y el problema de tensión desaparecería.
Tan sencillo como eso. Simplemente es utilizar elementos que tiene el ser humano para cambiar determinadas cosas que puedan estar afectadas. O sea, nuestro cuerpo y nuestro cerebro tiene capacidad suficiente de autocuración. Evidentemente es muy difícil si no tenemos un mecanismo que sepa manejar ese proceso para modificar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificarle. De hecho, os he puesto aquí, ¿no? ¿Qué es el trazo? El trazo tiene, la energía del trazo tiene una masa, que es la presión, y una velocidad, pero la velocidad es una longitud del trazo y un tiempo de ejecución. Es decir, cuando nosotros pintamos, tardamos un tiempo en ejecutar un trazo. Podemos tener una escritura muy grande, muy pequeña, unos trazos muy grandes, muy pequeños, podemos presionar más o podemos presionar menos. Depende de esa combinación, esa fórmula que os he puesto ahí, lo que nosotros vemos es la energía del trazo. Ni más ni menos, he puesto m por v al cuadrado, aunque casi todo el mundo conoce m por c cuadrado. Pero bueno, nosotros la velocidad de la luz escribiendo no vamos más despacito. Es velocidad, que al fin y al cabo es lo mismo. Cuando esa energía que nosotros vemos en el trazo está alterada con relación a un patrón que yo tengo ya establecido, ¿vale? No, eso ya es más difícil explicarlo. Yo tengo una energía que cada trazo tiene que tener. Todo lo que se salga de ahí es algo negativo en el ser humano. Entonces, si volvemos a cambiar o la presión, o el tamaño de la escritura, o la velocidad de impresión de la escritura, modificaremos esa energía y la pondremos dentro de un orden. Lo que os decía, si el corazón tiene 150 milivoltios y sabemos que tiene la tensión muy alta, si conseguimos bajarlo a 120, regularemos la tensión. Sencillo. Tiene mucha energía, bajamos la energía, regular la tensión. Por ejemplo. Pero es que todos los órganos en nuestro cuerpo van a funcionar de la misma manera, porque funcionan de una forma o química o eléctrica, ¿vale? Las hormonas, químicamente, o todo el sistema neurológico, hormonalmente también, químicamente, perdón, y eléctricamente. Pero al fin y al cabo somos cuerpos energéticos, pero es así, pero no energía extraña ni energía, yo que sé, rara, no vayáis a cosas extrañas. Porque, por ejemplo, cuando una persona se hace un TAC y se mete en una máquina que lo que hace es generar un campo electromagnético y leer el cuerpo. Escanea el cuerpo y lo lee perfectamente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque transmitimos una energía que se detecta con esa máquina. Tan sencillo como eso. Para eso lo tenéis en todos los hospitales del mundo. ¿Qué es lo que hace? Traducir esa energía eléctrica que produce el ser humano a una imagen. Lo tenemos en los móviles, ¿eh? Tan sencillo. O sea, cuando te haces una foto dices, milagro, va a salir la foto. Coño, milagro no. Ha cogido la energía de esa persona y la ha transmitido ahí, que se ha convertido en una imagen. Pues yo digo, lo estamos utilizando cada día con los móviles. O cuando llamamos a alguien, hay alguien que lleva corriendo la señal al otro y le dice, toma. No. Hay una energía eléctrica que se convierte en una energía que va por el aire y se traslada a cualquier parte del planeta, sin ningún problema, de forma instantánea. Por eso digo, esto lo estamos utilizando cada día. Todo el mundo tiene un móvil, o casi todo el mundo tiene un móvil, y eso lo hacemos habitualmente. La escritura es otra forma de energía, nada más. Lo único que yo he hecho es esa traducción, es, digamos, el trabajo que he desarrollado todo este tiempo, traducirlo. Bueno, seguimos un momentito más. Bueno, aquí os he puesto eso se ha movido. Esa diapositiva se me ha movido, no sé por qué. Se ha montado una sobre otra, ¿no? Sí. Vaya, pues no sé cómo se quita eso. Déjalo. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a hablar con algunos y tal. Lo que os decía antes, cada uno de los trazos tiene una función específica. ¿Vale? Si os fijáis, el primer trazo, ¿vale? El sube derecha, pongo esto, el sube derecha tiene como función la análisis, la observación, la prevención, la lógica, todo lo que tenga un componente especialmente más científico. Por eso digo, si tenemos un problema de analizar las cosas, dices, no sé, te dicen, mira, esta situación tienes que arreglarla, y dices, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo se puede solucionar eso? Evidentemente tienes un problema con la lógica, porque no entiendes que a lo mejor es algo muy sencillo, pero no lo estás entendiendo, que no pasa nada. Es decir, que no todo el mundo analiza de la misma forma ni a la misma velocidad. Pues claro, yo lo que os estoy contando ahora mismo lo podéis analizar más rápidamente o no, depende de cada uno,
lo que hayáis aprendido, de vuestros conocimientos, de vuestros estudios, de un montón de cosas. Cada uno lo va a analizar de una determinada manera. Si no sabéis analizar nada, pues evidentemente sí que hay un problema con esa función, porque dice, no me entero de nada, pues entonces hay un problema, ¿vale? Pero ya veis que cada uno tiene funciones muy específicas, luego se van combinando entre ellas. Luego, por ejemplo, el otro trazo que hay ahí, que sube-centro. El sube-centro está relacionado con lo que es la adquisición y la atención. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de estudiar o de aprender, o un niño, me da igual, una persona, ¿vale? Tiene un problema con ese trazo. Y entonces no se entera de nada, porque es como ni escucha, ni entiende, ni quiere oír. Entonces tiene un problema con ese trazo. O sea, si nosotros tenemos un problema con ese trazo, nos cuesta más aprender las cosas, entenderlas desde el punto de vista de escucharlas y hacerlas nuestras. Entonces, si tú ese trazo lo empiezas a hacer porque lo estás haciendo mal o no lo estás haciendo directamente, lo que vas a hacer es aprender mucho más rápidamente. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago con personas que se están preparando una oposición es ayudarlas con determinados trazos a que preparen la oposición con más facilidad. Quiere decir, entender la información, facilitar la capacidad de comprensión, saber cómo almacenar esa información y tenerla preparada para en el momento del examen sacarla. Porque muchas veces hay personas que dicen, yo tengo muy mala memoria. Y no es cierto, no tiene mala memoria. Lo que pasa es que tiene una estructura de memoria tremendamente complicada. Porque claro, si tú en casa, no sé, en la cocina, tienes los cacharros de la cocina, pero también tienes los libros, y tienes la escobilla del váter, y tienes, yo qué sé, cualquier cosa, pues dices, un poco de mal orden sí que hay aquí, ¿vale? Entonces, claro, cuando vas a buscar algo, si yo voy a tu casa y voy al baño y quiero la escobilla del váter, que no me puedo imaginar que la tengas en la cocina, no la voy a encontrar. Vale, nuestro cerebro funciona igual. Si yo pongo una cosa en un sitio que no es el lógico, por llamarlo de esa forma, nuestro cerebro cuando vaya a ir a buscarlo no lo va a encontrar. Entonces en un examen, si yo no encuentro la información, no puedo hacer el examen bien, voy a suspender. ¿Por qué? Porque estoy buscando dónde está esa información. Si yo sé que mi información, cuando yo la cojo, la ordeno y la estructuro, cuando voy a por ella sé dónde está. Si yo tengo mis libros ordenados de la A a la Z, pues sé dónde tengo que buscar, o por colores, o por materias, me da igual, voy a buscarlo. Sé que está aquí, pero si yo voy a mi casa y en mi biblioteca yo tengo los libros, pues eso, como me van saliendo, pues evidentemente cuando vaya a buscar los libros no lo encuentro. Y cuando vaya a buscar la información dentro del libro ya ni de coña. Nosotros funcionamos así. Y si os fijáis, por ejemplo, hay un trazo que se llama baja por la izquierda, ¿vale? Está aquí. Sí, eso no se ha alterado, no sé por qué se ha alterado esta diapositiva. Es el trazo que está relacionado con la memoria, con el almacenamiento, con el razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que es el que guarda las cosas. Si nosotros tenemos problemas en ese trazo, sabemos que no sabemos organizar ni estructurar la información y la memoria. Entonces muchas veces no hay un problema de memoria, como se considera, sino un problema de organización de la memoria. Por eso digo esto para gente más joven, bueno, igual, para gente más mayor, que a veces eso encuentras personas más mayores y dicen, tu memoria, es que tengo una memoria fatal. No, es que no estás organizando bien la memoria. Cambiamos ese trazo y esa persona vuelve otra vez a recuperar lo que considera que tenía falta de memoria. ¿Vale? Y si seguimos con otras funciones, como por ejemplo, mirad, el trazo que regresa por arriba. Es el trazo que está relacionado con la imaginación, con la creatividad, con la intuición. Claro, si una persona no desarrolla bien ese trazo, evidentemente la parte artística la va a tener muy limitada, la parte creativa la va a tener muy limitada. Entonces, claro, no podemos hacer, por ejemplo, que un niño pinte muy bien si esa parte no la tiene desarrollada. Porque claro, es que es imposible, es que no lo ve. O sea, a un niño le dices, pinta a tu madre y pinta un circulito, 4 palitos y dices, está mi madre. Y dices, pues ha adelgazado mucho tu madre. Quedaba en un palito. Claro, no ve más allá. O sea, ¿es malo? No, simplemente que no tiene esa cualidad desarrollada o esa función desarrollada. Si nosotros quisiéramos desarrollar esa función de forma artística, tendríamos que trabajar con ese trazo. Tendríamos que hacer que ese niño hiciera ese trazo para que lo pudiera proyectar y pudiera de alguna forma desarrollar esa función. Por eso os decía antes,
no todo el mundo tiene las mismas funciones tan desarrolladas, sino hay combinaciones. Hay unas que están más que otras. Y en la escritura siempre va a salir eso. Las que están más y las que están menos. Si están muy por debajo, es porque hay un problema. ¿Vale? Hay funciones que se hacen menos, porque claro, si tú no te dedicas a pintar, pues no, esa función de la creatividad tampoco la tienes que muy desarrollada, pero si tú quieres pintar, si no tienes esa función, pues nunca vas a hacer nada artístico. Chapuzas sí, pero artístico poco. ¿Vale? Eso seguro.